Saludos y bienvenidos a la primera unidad de nuestro curso Las neurociencias como paradigma del proceso de enseñanza y aprendizaje. Le damos la bienvenida a todos los maestros, docentes, profesores que desean ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Cuando hablamos de neurociencias, hablamos de un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso humano y que han obtenido significativa relevancia en los últimos años, gracias al desarrollo de diferentes tecnologías que han permitido estudiar el cerebro desde adentro y verlo en acción. Así que cuando hablamos de neurociencias, estamos hablando de una nueva interdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan en el desarrollo neurocognitivo de la persona humana. Viéndolo desde esa perspectiva, deseamos establecer esa neurociencia como un paradigma en la educación. Y paradigma no es otra cosa que un ejemplo o un modelo. Es seguir un conjunto de prácticas o esquemas que puedan entonces darle al docente herramientas, estrategias, técnicas y métodos innovadores para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de hablar del sistema nervioso, el cerebro, las neuronas, sus partes, funciones y comportamientos, echaremos un vistazo a la parte de la biología que estudia aquellas áreas microscópicas, microorganismos, lo más básico de la vida, para poder entender el funcionamiento y la estructura de nuestro sistema corporal. Así que la vida realmente es muy amplia, es un concepto muy macro, aunque abstracto, pero es muy macro porque está compuesta de diferentes organismos que no necesariamente todos son iguales ni están compuestos todos por las mismas células. Sin embargo, todo organismo vivo está compuesto de células, número uno, y hay unas características que reúnen estos organismos a lo que llamamos seres vivos. Los seres vivos están organizados en estructuras, desde una célula hasta una planta o un animal como un mamífero, están organizados por estructuras, por tejidos, por sistemas, por órganos. Todos los seres vivos hacen homeostasis en su cuerpo, responden a estímulos como lo que conocemos como irritabilidad. Los organismos vivos metabolizan desde una célula hasta un ser humano, un animal, una planta, hacen metabolismo. Todo ser vivo se desarrolla y crece, se reproduce, algunos de manera asexual, otros de manera sexual, pero reúnen algún tipo de reproducción. Los organismos vivos se adaptan a los cambios y los organismos vivos evolucionan. Claro, no a corto plazo, pero sí hay unos cambios a largo plazo que evidentemente tienen que pasar mucho tiempo para darnos cuenta que hubo cambios en ese animal, en esa planta o en ese ser humano. Y esos seres vivos de los que hablamos comúnmente se agrupan en 5 grandes reinos, aunque algunos científicos en los últimos años han subdividido algunos de estos reinos en 7, 8 u otros, pero principalmente tenemos estos 5 grandes reinos donde agrupamos todos los seres vivos, desde el reino de las bacterias, donde tenemos todos esos organismos unicelulares que solo vemos a través de un microscopio. Tenemos entonces el reino de los protoctistas, donde tenemos organismos sin tejidos ni órganos que no pueden clasificarse en otros reinos como algunas algas. Tenemos entonces el reino de las plantas, que es uno de los reinos más grandes, ya ahí son organismos multicelulares. Ese reino se subdivide en otros reinos como plantas vasculares, no vasculares, plantas con semillas, sin semillas, plantas con flor, plantas sin flor, y es un reino gigantesco. Tenemos el reino de los hongos, que son organismos sin tejidos ni órganos. Los hongos no fabrican su alimento, o sea, no son autótrofos, a diferencia de las plantas que hacen fotosíntesis y producen su propio alimento. Los hongos no, los hongos dependen de otros seres vivos para alimentarse y sobrevivir.
Tenemos entonces el reino de los animales. Y este reino gigantesco también es multicelular. Aquí tenemos también muchas divisiones entre los que son los equinodermos, los peces, los moluscos, los artrópodos, los insectos, los anélidos, los reptiles, los anfibios, mamíferos, aves y el ser humano, que lo ubicamos dentro de este reino. Así que todo lo que conocemos como seres vivos tiene alguna de estas agrupaciones, alguna de estas clasificaciones, y nosotros nos vamos a concentrar en el ser humano y en su sistema nervioso y en su sistema hormonal, endocrino, y cómo esto afecta todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin partir de la premisa de que todos los seres vivos tienen célula, aunque nosotros nos vamos a enfocar en la neurona, que es la célula del sistema nervioso. Todo el resto de los seres vivos, incluyendo hongos, plantas, protistas, bacterias, todos están compuestos de células, así que la célula viene siendo la unidad básica de la vida. Habíamos dicho anteriormente que una de las características de los seres vivos es que están organizados en estructura. Así que todos los organismos que estudiamos en los diferentes reinos, plantas, hongos, bacterias, animales, etc., todos los organismos están organizados y estructurados. Y este esquema nos presenta precisamente desde lo más microscópico o pequeño que existe en la organización de la materia a lo más amplio o macro. Así que si vamos desde lo más pequeño, tenemos el nivel subatómico, lo más pequeño que un átomo, que pudieran ser esas partículas que conocemos como protones, electrones, neutrones, entre otras, en las que se compone ese átomo. Y un conjunto de átomos o varios átomos pueden formar un compuesto, y diferentes compuestos de esos átomos pueden formar moléculas como el ADN, moléculas como la glucosa. Son moléculas que funcionan en todos los organismos vivos, y un conjunto o grupo de moléculas pueden formar organelos o órganos de una célula, y muchos organelos como el núcleo, los ribosomas, el citoplasma, el retículo endoplásmico, la membrana, todos esos organelos forman una célula, que puede ser una célula vegetal, una célula animal. Muchas células unidas forman tejidos. Los tejidos forman órganos como el corazón, un pulmón, el estómago, y muchos órganos forman sistemas como el sistema esqueletal, muscular, circulatorio, endocrino, y un conjunto de sistemas forman individuos, como igual puede ser una planta, un hongo, un insecto o el ser humano. Muchos individuos forman poblaciones, o conjunto de diferentes poblaciones forman comunidades, porque son poblaciones que coexisten en un mismo ecosistema, y muchos ecosistemas alrededor del mundo o del planeta forman la biosfera, que es toda la capa que alberga la vida. Así que la vida, dicho sea de paso, está organizada, está estructurada. Nosotros vamos a estudiar uno de los sistemas del cuerpo humano, pero para entender ese sistema, que es el nervioso, hay que estudiar los órganos de ese sistema. Y para entender los órganos, como puede ser el cerebro, de ese sistema, hay que entender el nivel de tejido que compone ese órgano, que es el cerebro. Y para entender los tejidos hay que entender las células que componen esos tejidos, como puede ser la neurona, pero no es la única. Y para entender cómo funciona la neurona, hay que entender entonces o estudiar cómo es ese nivel subcelular de la neurona. ¿Qué moléculas componen esa neurona? ¿Qué átomos colaboran para que esa neurona funcione? Así que hay que estudiar desde los niveles microscópicos subatómicos para poder entender entonces cómo funciona la vida en nuestro planeta. Indudablemente, cuando hablamos de especies, hablamos de organismos vivos, hablamos de
de cómo se asemejan o se distinguen algunas especies y otras en términos de cómo funciona su sistema, hay que mencionar a Charles Darwin, uno de los científicos más prominentes y reconocidos en el siglo XIX. Y Darwin estableció su teoría sobre la selección natural y sobre el origen de las especies. Y Darwin establecía que todos los organismos vivos evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante ese proceso que se le llama selección natural. Y Darwin, en sus postulados, establecía que cada especie es suficientemente fértil para que, si sobreviven todos los descendientes, pueden reproducirse y establecer, ¿verdad?, su propia población y comunidad. Pero todas esas poblaciones y comunidades dependen de recursos, que son alimentos, y los alimentos siempre, la mayoría de las veces, son limitados por el tiempo y el espacio. Así que, según Darwin, todas esas especies que conviven luchan por sobrevivir. Y en esa lucha de supervivencia, entonces, es que se da la selección natural, donde van a sobrevivir los más aptos. Pero al pasar del tiempo y dada la necesidad de sobrevivir y la lucha por esa supervivencia, entonces Darwin hablaba de lo que conocemos como la evolución, que según las necesidades y el transcurso de la lucha por supervivencia, algunas especies sobrevivían desarrollando algunas capacidades o algunas destrezas, incluso algunos cambios en sus cuerpos, precisamente para poder sobrevivir. Y aunque no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría, que sigue siendo una teoría, la realidad es que es bien interesante los hallazgos que ha hecho la ciencia respecto a los cambios en las estructuras, en la morfología del cuerpo humano. Cuando estudiamos, por ejemplo, el avance desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, en definitiva, de ser cierta esta teoría, los cambios en la forma del cuerpo, y no solamente en el aspecto físico, sino en los órganos internos, es impresionante. Y uno de los detalles que se puede apreciar en los cambios evolutivos del cuerpo del ser humano es el cerebro, un cerebro que se aparenta ser mucho más pequeño, el del Australopithecus, a un cerebro mucho más grande, mucho más avanzado en el Homo sapiens sapiens que somos nosotros en la actualidad. Así que ese cerebro sufre cambios o sufrió cambios a través de miles y millones de años, pero la realidad es que nosotros en nuestra etapa de vida también vemos unos cambios en ese cerebro. Cuando vemos la comparativa de lo que es el cerebro a las 3 semanas de gestación versus un cerebro a los 11 años, vemos los cambios. Y aunque esto no se le puede llamar evolución porque estamos hablando de pocos años, pero podemos ver la comparativa en el desarrollo por fase que tiene nuestro cerebro a través del crecimiento. Así que, creamos o no en la teoría de Darwin, la realidad es que todos los seres vivos, como hablamos anteriormente, estamos compuestos de células, y cuando estudiamos los organismos o las especies a nivel celular, comenzamos a ver unas similitudes entre unos y otros. Se habla de que nuestra Tierra pudo haberse desarrollado hace unos 5.000 millones de años, y a través de todos estos millones de años empezamos a desarrollarnos, según la ciencia, desde nivel unicelular, a desarrollarse las algas, las estrellas de mar, los corales, las esponjas, de desarrollarse ese tipo de especies hace unos 500 millones de años. Se habla de una evolución a los peces y a las plantas, y luego anfibios, reptiles, los árboles más desarrollados, los famosos dinosaurios, flores, aves, mamíferos, y de los mamíferos se habla entonces a una evolución del ser humano, a lo que hoy conocemos como el Homo sapiens sapiens. Lo interesante es que vemos
unas similitudes también, no solamente a nivel celular, sino a nivel molecular, porque vemos, se habla de cerca de un 98% de parecido entre el ADN humano y el ADN del chimpancé, que aunque entendamos como cierta o no creamos en la teoría evolutiva, hay una realidad científica en términos de cómo funcionan estos organismos, la similitud entre las especies a nivel celular y a nivel molecular. Así que, habiendo dicho esto, nuestro cerebro está compuesto por millones de neuronas. Y habiendo hablado de la similitud evolutiva entre anfibios, reptiles, aves, mamíferos, los científicos también, muchos de ellos han respaldado la teoría del cerebro triuno. Y esta teoría establece que nuestro cerebro, el del Homo sapiens sapiens, nosotros en la actualidad, está dividido en tres partes, lo que le llaman el cerebro triuno: la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Como si fuera cierto que hubo una cadena evolutiva entre los reptiles y nosotros, nuestro cerebro en la actualidad funciona con esas tres similitudes o con esas tres divisiones. En primer lugar, el cerebro reptiliano, o al que le llaman de igual manera cerebro instintivo, es el cerebro de la supervivencia. Y esa parte de nuestro cerebro está compuesto por el tronco cerebral y el cerebelo. Las principales funciones de esa parte de nuestro cerebro es asegurar el territorio, la sexualidad y la resistencia a los cambios. Es decir, es la parte de nuestro cerebro que reacciona al instinto. Es la parte que reacciona a la supervivencia. Y la realidad es que todos los seres humanos, cuando nos sentimos en algún aprieto o en algún problema o sentimos que estamos al borde de la muerte, instintivamente nuestro cerebro reacciona. Así que tenemos una parte de nuestro cerebro que es idéntica o muy similar al cerebro de los reptiles. En segundo lugar, el cerebro límbico o límbico emocional. Este cerebro es el encargado de todo lo que son los estímulos del placer, el dolor, es el encargado de todo lo que tiene que ver con diferenciar el pasado y el presente, y está compuesto por la amígdala, el tálamo y el hipocampo. Así que ese es el que conocemos como el cerebro emocional, y más adelante vamos a aprender la importancia de esa parte del cerebro en todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras la parte reptiliana trata sobre cómo actuamos, cómo respondemos a los estímulos, la parte límbica, ese hipocampo, el tálamo, la amígdala, trabaja la parte sentimental, lo que yo siento, las emociones en nuestro cerebro. Y por último, y la parte más desarrollada del ser humano, es la neocorteza o la red cognitiva ejecutiva. Es el cerebro racional, donde pensamos. Allí poseemos la capacidad de aprender y reaprender. Allí podemos imaginar situaciones futuras. Desarrollamos la capacidad que nos permite planificar, anticipar, predecir cosas que no han ocurrido. Así que esta es la parte del cerebro donde nosotros aprendemos, creamos, y la que la mayoría de los docentes creemos que es la que tenemos que desarrollar, porque es donde pensamos y analizamos. Así que ese cerebro triuno, compuesto por el reptiliano, el límbico y la neocorteza, compone lo que es el cerebro del Homo sapiens sapiens. Ese cerebro reptiliano que se dice que se desarrolló hace unos 300 millones de años, es el encargado de que nosotros tengamos instinto, ya sea para atacar, huir o protegernos. Ese cerebro límbico o emocional, desarrollado hace unos 180 millones de años, es el cerebro de todos los mamíferos, y ahí es donde nosotros respondemos a emociones. Y por último, la neocorteza, donde podemos pensar, razonar, recordar, aprender, y se divide entonces en unos hemisferios que discutiremos más
adelante. Ahora bien, nuestro sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, las neuronas, células gliales que sirven de sostén al resto. Ese encéfalo, que mayor parte cubre el cerebro, el cerebelo y el bulbo, pesa alrededor de 1400 gramos, y la médula espinal, que está ubicada en el interior de la columna vertebral, tiene un largo de 44 centímetros. Luego de ese sistema nervioso central, que es el que más vamos a enfocarnos para estudiar, tenemos todo el resto, que es el sistema nervioso periférico, constituido por muchísimos miles de nervios y ganglios nerviosos, que son las que conectan todos los órganos sensoriales del cuerpo con nuestro sistema nervioso central. Y es ese sistema nervioso central donde nos queremos concentrar por las funciones específicas de esas zonas del cerebro. Esa parte inicial que mencionamos que era el cerebro reptiliano, que está compuesto por la médula espinal y el tronco encefálico. Sabemos que esa médula es la que comunica el cerebro con todo lo que son los nervios periféricos y el sistema nervioso periférico, que conecta todas las partes sensoriales del cuerpo. Así que todo lo que son las sensaciones y los impulsos del movimiento que hacemos en nuestro cuerpo, los recoge la médula espinal y los lleva hasta nuestro cerebro. Ese tronco encefálico se controla todo lo que son las funciones vitales, el latido cardíaco, la respiración, el sueño, la vigilia. Así que todas esas características, movimiento de cabeza, cuello, los trabaja el tronco encefálico. Luego tenemos el cerebelo, que es quien controla la coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y hace que el movimiento sea fluido y coordinado. La parte del cerebro límbico, que mencionamos anteriormente como el cerebro emocional, el cerebro de los mamíferos, está compuesto por esa parte del hipocampo. Es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Ahí es donde más adelante estaremos hablando por qué se relaciona tanto las emociones con el aprender. Luego tenemos el tálamo, que es la estación intermedia entre la corteza y el bronco cerebral. Controla el movimiento y el tono. El hipotálamo controla la supervivencia, la temperatura, la defensa y toda la parte sexual. Y por último, la corteza cerebral, que cubre la superficie del cerebro, rige las funciones superiores de lo que somos conscientes: percepción, movimiento voluntario, lenguaje, emociones, pensamientos, lectura, planificación, análisis, síntesis y toma de decisión. Nuestro sistema nervioso central está compuesto de diferentes partes, pero nosotros nos concentramos en el cerebro. Y el cerebro, que está envuelto por el cráneo, pesa alrededor de 1200 gramos. Ese cerebro se divide principalmente en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. El lóbulo frontal se encuentra sobre el puente de la nariz. Es el lóbulo que controla los impulsos, la memoria de corto plazo. Con este lóbulo se desarrollan las actividades motoras, sexual y social. En los lóbulos frontales se dividen en otras regiones: la corteza motora, la sensorial, la premotora y la corteza prefrontal, que está relacionada con todas las acciones de la corteza. Ese lóbulo frontal se encarga de la área motora, el pensamiento, el razonamiento, la planeación, el lenguaje, movimiento, emociones, resolución de problemas. Luego tenemos el lóbulo temporal, ubicado debajo de la fisura lateral. Es la zona auditiva que recibe toda la información de los oídos. En este mismo lóbulo se encuentran todo lo relacionado con las emociones, la personalidad, la comprensión del habla, la memoria, los recuerdos y comportamientos. Ese lóbulo temporal también puede identificar las caras, el lado izquierdo derecho, los nombres y las palabras.
Luego tenemos el lóbulo parietal, encargado de recibir todo lo que tiene que ver con los sensores de la piel, la presión, el tacto, la temperatura, el dolor y las articulaciones. El lóbulo parietal, que se ubica sobre cada oído, procesa todo lo que tiene que ver con información sensorial, interviene en la motricidad y el conocimiento de los números. Por último, el lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cráneo, es el encargado de la visión. No solo ve, sino que además interpreta las imágenes. Algunas regiones de la corteza visual procesan los colores, los bordes, la profundidad, los ángulos y las dimensiones. Ahora bien, habíamos hablado anteriormente que los seres vivos están organizados, así que para entender un sistema como el sistema nervioso hay que estudiar sus órganos, como es el cerebro, conocer cuáles son sus lóbulos, cuáles son sus partes, cuáles son sus funciones. Pero para entender cómo funcionan esos lóbulos hay que estudiar los tejidos, y para entender los tejidos hay que analizar la célula. Y nuestro cuerpo, al igual como el resto de los organismos vivos, está compuesto de células. La célula es la unidad básica de todos los organismos vivos. En la célula es donde ocurren la inmensa mayoría de los procesos que rigen la vida. Así que podemos tener diferentes tipos de células, no todas son iguales ni de la misma forma o estructura, como tampoco todas tienen la misma función en el cuerpo. Tenemos las células rojas, o como le llamamos glóbulos rojos, que son aquellos que transportan oxígeno en la sangre. Tenemos otro tipo de células un poco distintas, que son las células sexuales, como lo es el espermatozoide y el óvulo, encargados de la reproducción sexual. Pero en el caso del sistema nervioso, la célula principal es la neurona, y es la célula que vamos a estar estudiando de aquí en adelante, porque la neurona son las células básicas del sistema nervioso central. Son las responsables de que podamos pensar, sentir, movernos y actuar. Tienen diferentes partes, como lo es el cuerpo neuronal, el axón, las dendritas y las terminales sinápticas. Las dendritas son ramificaciones cortas y numerosas en contacto con los axones de otras neuronas. Se encargan de conducir los impulsos eléctricos que reciben hacia el interior del cuerpo celular. Por su parte, el axón es el hilo conductor por donde se transmite el impulso eléctrico. El mismo está recubierto por una sustancia llamada mielina de color blanco, que contiene o confiere un mejor rendimiento en el proceso de transmisión. Las neuronas están compuestas de un cuerpo celular, un núcleo neuronal, su extensión llamada axón y muchas ramificaciones llamadas dendritas. La comunicación entre neuronas ocurre mediante descargas eléctricas y químicas que se desarrollan y reaccionan en cadena. Cuando un estímulo cualquiera, que puede ser una imagen o un movimiento, afecta a una neurona, activa positivamente a las otras mediante estímulos electroquímicos. En ese proceso químico intervienen sustancias que transfieren información de una neurona a otra y se llaman neurotransmisores. Un neurotransmisor traspasa el espacio que separa dos neuronas, provocando una reacción llamada sinapsis. En una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona libere neurotransmisores. La sinapsis es la comunicación entre dos o más neuronas. Expertos dicen que cada neurona, que tenemos sobre 100.000 millones de ellas, puede tener hasta 10.000 sinapsis y que reciben información de cientos de miles de ellas. En total, se calcula que podrían existir hasta 100 billones de conexiones. Existen más de 50 diferentes de neurotransmisores
que producen las neuronas. Entre ellos se encuentra la dopamina, relacionada con el deseo y la búsqueda de placer, la adrenalina, que es la encargada de preparar el terreno para la atención y el aprendizaje, la serotonina, que se encuentra en la composición de algunas proteínas alimenticias y se relaciona con la conciliación del sueño, la acetilcolina, involucrada en procesos de memoria y en la capacidad de aprender, la GABA, que es el neurotransmisor más desarrollado en el cerebro, quien permite mantener todos los sistemas bajo control, interviene en la relajación y su ausencia se asocia con la falta de sueño y ansiedad. Para nuestro cerebro, aprendemos precisamente cuando las neuronas logran comunicación unas con otras a través de estas sinapsis eléctricas y químicas. Para que ocurra esa conexión eléctrica o química entre neuronas, tiene que haber un estímulo o impulso electroquímico, y son todos esos neurotransmisores los que de alguna u otra manera controlan nuestro diario vivir, nuestros momentos de placer, nuestros momentos de ansiedad, los momentos de sueño, de hambre, de coraje. Todos están influenciados por los neurotransmisores, y estos se producen en su mayoría en nuestro cerebro a través de la conexión neuronal. Muy bien, hemos terminado la fase del contenido de la unidad 1. Les invito a acceder a la sección de recursos adicionales, donde van a encontrar varios artículos que pueden leer y videos de YouTube donde van a poder apreciar este contenido con mayor detenimiento y detalle. Luego de accesar a los recursos adicionales, les invito a completar las tareas de la unidad 1 antes de proseguir a la unidad 2. Recuerde, si tiene dudas o preguntas, puede accesar al chat, al foro de preguntas, al inbox o enviar un mensaje de texto en cualquier momento. Gracias por su atención y mucho éxito en las tareas siguientes.